Bueno, pues vamos a hablar, vamos a ver qué tema nos trae el día de hoy, doctor. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la adolescencia. Bueno, más que nada como consejos para los padres sobre cómo apoyarlos con esta etapa de la vida en la que los adolescentes, pues ya sabemos, es de las más complicadas, ¿no? En las que tenemos que hacer ajustes, en la manera en la que nos comunicamos con ellos. Hay ajustes, también desde luego cambios en sus cuerpos, cambios en sus personalidades, y suele ser una etapa que todos percibimos como difícil. Entonces, pues sí me gustaría comenzar también con el tema, porque ya ves que el mes pasado, hablamos de problemas en las relaciones de pareja, y uno de los problemas que habíamos mencionado eran dificultades respecto a la crianza, ¿no? Vaya que se complica el tema. Como que los dos piensan que hay que criar de maneras diferentes y no se ponen de acuerdo. Y creo que uno de las situaciones o de los momentos de la vida más difíciles para ponerse de acuerdo es qué hacer con mi adolescente, ¿no? ¿Qué hago cuando mi hijo está en esa etapa de la vida? Y bueno, habíamos mencionado algunos de los principios más importantes, y me gustaría comenzar con uno de ellos, con uno de los que mencioné en esa ocasión, que es el establecimiento de límites, de reglas que tiene el adolescente en la casa y en la convivencia social, y que habíamos dicho que estos límites los podíamos dividir en dos: aquellos que son negociables y aquellos que no son negociables. Entonces me gustaría desarrollarlos un poquito más en esta ocasión para que quede más claro. Igual si alguien ahí tiene algún adolescente en casa, tome nota de a qué límites nos vamos a referir con no negociables, es decir, estos en los cuales sí puedes imponerte sin ser un papá autoritario, ¿no? Sin ser un papá que no sepa justificar sus decisiones o sus órdenes. Entonces, los límites no negociables, habíamos comentado a grandes rasgos, son los relacionados con la salud, los relacionados con la seguridad y los relacionados con el respeto a terceros. Entonces, salud, seguridad y respeto a otros, ¿sí? Respecto a la salud, ¿cuáles son las cosas en las cuales tenemos que, desde luego, poner una regla, un límite, y que se tiene que cumplir? No porque seamos autoritarios, sino porque si no se nos va a enfermar muy, muy directamente el adolescente o el niño. La primera es respecto a la alimentación. Obviamente el hecho de comer balanceado, de comer saludable y de evitar en la medida de lo posible la comida chatarra. Ahí podemos poner restricciones. Ahí podemos poner restricciones que no es necesario negociar. Se le puede explicar al niño que esto es básicamente por su salud. También los temas de higiene, ¿no? Que ya ves que hay veces en las que los adolescentes pues ya empiezan a generar aromas hormonales, ¿no? Y no les gusta bañarse. Pues ahí también se puede imponer el papá y decirle, ¿sabes qué? Pues no es opcional, ¿no? Hay que mantener buena higiene bucal, buena higiene. Que a propósito de que está la doctora aquí, ¿no? Pues en el centro de salud pueden revisar cuál es el estado de su higiene bucal. Buena higiene bucal, buena higiene de baño, y en general pues alejarse de conductas que los puedan enfermar. Otro de los límites no negociables sería que realicen actividad física. Aquí también es bien importante que muchos muchachos en esta etapa de la vida pues lo que quieren es estar encerrados en el cuarto, ahí con el TikTok, con el videojuego. Y pues ahí también es válido exigirles que hay que hacer actividad física, no salirse a caminar o practicar algún deporte o hacer ejercicio en casa o incluso aprender una disciplina de baile o un algo. Deporte. Bueno, al menos en mi caso, pues sí, dijo no siendo sincero, sí tienen el vicio de los videojuegos, pero también les da ahora ya son deportistas los muchachos, lo que su papá nunca. Que mira, esto va a ser algo durante toda la charla, va a guiar la charla, que es para que el papá ponga ciertas reglas. Es bien importante que el papá también las siga, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, que es lo que se ha comentado siempre. Si tú dices no hagas esto, pero ven que tú lo haces, o sea, ¿cómo lo vas a decir, o con qué cara te paras a quererlo forzar a que no lo hagas? Si ven que tú eres el ejemplo de hacer dicha acción. Sí, y desde luego que el objetivo al momento de querer construir adolescencias más sanas, pues también de alguna manera lleva a que los adultos nos tengamos que comportar de manera más sana, ¿no? Otro límite no negociable es respecto al sueño. Se sabe que no hay que alejarse mucho de las 8 horas de sueño, ni para abajo ni para arriba, porque luego hay personas que dicen, no sé por qué siempre estoy cansado si duermo 9, 10 horas. Es que dormir demasiado también te va a generar ese estado de fatiga.
Entonces, que no se alejen mucho de las 8 horas. Ya hay algunas personas que sí requieren un poco menos, otros que tal vez requieran un poco más, pero digamos media hora máximo, una hora. Abriendo un pequeño paréntesis aquí, Doc, ¿es la misma recomendación de sueño tanto para niños, adolescentes que adultos? Sí, los niños muy pequeños y las personas muy mayores suelen requerir más horas, exacto. Pero en general, para un niño ya crecido, un adolescente, un adulto joven, un adulto... Hablando ya de un jovencito, de un niño, pues ya... Sí, hay que tratar... Hasta una cierta edad de adultez, son las 8 horas, debe ser el... Exactamente. Y nuevamente, pues tampoco es negociable, tienes que dormir esas horas, ¿no? Y otro límite relacionado con la salud, que tampoco es negociable, es el consumo de sustancias adictivas, como lo puede ser desde el tabaco, el alcohol, la marihuana y otras drogas más fuertes que conocemos como la cocaína, la metanfetamina, etcétera, ¿no? Entonces aquí también hay algo que tengo que señalar y que sé que a muchas personas no les gusta, pero ni para probarlo ni para que lo haga contigo en confianza a un menor de edad se le debe dar alguna droga, ¿no? Porque se sabe que desde el primer consumo de una sustancia adictiva ya el cerebro comienza a generar receptores para esa sustancia. Entonces casi todas las drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco, hacen modificaciones en el sistema de la dopamina del cerebro. El sistema de la dopamina es el que nos genera sensaciones de recompensa. Entonces es bien sabido que las personas que abusan de alguna sustancia adictiva por lo general disfrutan menos de otras actividades de la vida cotidiana, como que dejan de disfrutar de otras actividades, ¿no? Y entonces no queremos que los niños pasen por eso, porque entonces van a necesitar cada vez más dosis más grandes de excitación, de placer, para poder sentir una sensación de alivio, de satisfacción, y pues no queremos que caigan en ese estado. Eso de las drogas siempre les he dicho que es como un barrilito sin fondo, un hoyo sin fondo, está muy complicado. Sí. Porque como dice usted, ahorita a lo mejor con poquito, pero luego van a requerir más y más y más, a llegar a grados pues hasta donde pues ya se atenta contra la vida. Sí, en ese sentido, pues la sugerencia es que no se dejen llevar por la presión cultural o por la presión social, ¿no? Que simple y sencillamente, si eres menor de edad, la regla es no puedes consumir drogas, ¿no? Que también aplicaría para adultos, pero ya es un tema político y social más complicado, ¿no? Pero sí, en general hay que evitarlas, y en la infancia con mayor razón. Ahora, esos son los relacionados a la salud. Relacionados a la seguridad, ¿en qué podemos ponerle límites a un adolescente que no son negociables? La hora de llegada. La hora de llegada, sobre todo cuando no, pues por ejemplo que no va acompañado de alguna persona conocida como un hermano o su papá o alguien más, sí es bien importante que procuren que no haya horas de llegada tardías, que no hayan horas de llegada cuando ya no haya luz solar principalmente, y pues que respeten, también esto es bien importante, que también se les puede pedir a los muchachos, es que respeten la hora a la que dijeron que iban a llegar. Eso también se les puede exigir. Respecto a la seguridad, también otro límite no negociable puede ser las personas con las que va a interactuar. Si, por ejemplo, es conocido por ti o por alguien que hay un vínculo que puede ser potencialmente peligroso, que es una persona que suele estar vinculada con problemas, pues también ahí es válido decirle que esa relación solamente puede continuar bajo ciertas condiciones, o directamente que no puede continuar, que no puede seguir interactuando con esa persona. Y el tercer grupo de límites no negociables sería el respeto a otras personas. El respeto a otras personas suele ser algo muy complicado, porque la palabra respeto es algo diferente para cada quien. Para algunas personas, respetar quiere decir no llevarle la contraria, y pues eso no necesariamente es respeto para todos. Caray, ahí se pone interesante el tema. Ajá. Entonces, por eso es muy complicado como aclarar qué es respeto y qué no es respeto, porque lo es para cada quien algo diferente, ¿no? Pero no nos vamos a equivocar si nos enfocamos en 3 cosas que no puede hacer con otras personas. 1, insultarlo o ponerle apodos. 2, comunicarse gritando de manera desesperada, ¿no? Y 3, golpear o lastimar de cualquier forma, ¿no? Entonces el adolescente no puede hacer esas 3 cosas, y eso no es negociable. Nuevamente, eso se le pueden comunicar de esa forma, ¿no? Entonces, este es respecto a los límites no negociables. Ya un poquito los papás, me imagino que lo saben colocar estos. No suele haber tanto problema con colocar límites no negociables, ¿no? Y ahí a lo que quiero llegar es que no se sientan mal si suenan autoritarios respecto a estos límites, porque es válido ser autoritario con estos límites.
Pero luego lo que pasa es que muchos papás como que se pasan de autoritarios, ¿no? Y se van a otras cosas que ya no tienen que ver ni con la salud, ni con la seguridad, ni con el respeto a otros, sino que tienen que ver con que me obedezcas. Ahí es donde los muchachos empiezan a ver la situación como autoritaria y dicen, ¿sabes qué? Tus reglas son demasiadas, yo mejor no sigo ninguna. Y ya hay dificultades hasta para seguir los límites no negociables. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los límites negociables? Es decir, aquellos que sí se pueden platicar con el adolescente. Me gustaría que hicieras esto, quiero que hagas esto. Estos límites, el principio es que el límite es importante, pero no es lo más importante. Hay algunas cosas que nos gusta que los muchachos hagan o que las muchachas hagan, pero que no es lo más importante. Lo más importante es la relación que tenemos con ellos. O, por ejemplo, lo más importante es procurar los otros límites, los que son no negociables. O sea, es mucho más importante cuidar su seguridad que me suba las calificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, respecto a los límites negociables hay que tener en cuenta eso. El objetivo de estos límites es privilegiar la relación que tengo con mi adolescente. Es decir, lo más importante aquí es que yo me lleve bien con mi hijo y que mi hijo se lleve bien conmigo. Eso nos va a ayudar a mantenerlo a salvo, a mantenerlo sano y a mantenerlo comunicado con nosotros. Evitar en lo posible los conflictos con el adolescente siempre y cuando pues no se vea afectada su salud o su integridad. Exactamente, que también tiene que ver pues con pasar cada día que estamos en la casa mejor, ¿no? También estos límites ayudan a facilitarnos la vida mutuamente. Tanto yo le facilito la vida a mi adolescente, por ejemplo, dándole más permiso de estar en su teléfono, dándole más permiso de salir con sus amigos, dándole más, a veces, dinero para gastar. Depende de las facilidades que el adolescente busque, se las va a ganar, al mismo tiempo facilitándome a mí la vida, ¿no? Ayudándome. Y checando que no descuide también sus, ¿cómo se puede decir? Sus responsabilidades, sí. Como el estudio. Sí, exactamente. Entonces, este es un ganar-ganar, ¿no? Cuando utilizamos límites negociables, el objetivo es que el adolescente tenga beneficios y ganancias, pero también el adulto, que el adulto también sea más fácil la crianza o que le ayude con alguna tarea que sea propia del adulto. Perfecto. Y otra de las cosas importantes de los límites negociables es que van a ayudarnos a promover habilidades en el muchacho o en la muchacha, ¿no? Que practique o que desarrolle habilidades. Por ejemplo, no sería tarea del adolescente mantener toda la casa limpia, ¿no? Pero si me echas la mano limpiando la mayor parte de la casa, lo cual te va a ayudar a adquirir herramientas para cuando tú vivas solo, ¿no? Para cuando tú tengas a tu esposo o a tu esposa, pues ya yo te doy algo a cambio, ¿no? Entonces, en este tipo de acuerdos, el adolescente tiene la oportunidad de desarrollar habilidades, ¿no? Como lo pueden ser el trabajo, como lo pueden ser la limpieza de la casa, muchas otras. Y bueno, eso respecto a cómo establecer límites, cómo llamarle la atención al adolescente sobre algo. Desde luego, hay muchas más cosas complicadas sobre ahora ya puntualmente cómo le hago para llegar a un acuerdo con mi adolescente, que no responde, que con nada está de acuerdo, ¿no? Que a todo me lleva a la contraria. Esos casos ya preferiblemente me los llevan a consulta para platicar con ambos y ver para cada uno qué es lo que le está pareciendo injusto o qué es lo que le está pareciendo que no está bien, ¿no? Pero en términos generales es importante que los papás tengan en la mente que es válido negociar ciertos límites, negociar ciertas cosas. Sí, porque bueno, también hay que entender que cada adolescente pues va a ser diferente, que la adolescencia es complicada, pero hay jóvenes donde son más rebeldes, hay jóvenes más pasivos, que aunque lleguen a la edad de la adolescencia, se ha visto casos, o al menos yo he visto que hay jóvenes muy pasivos, o sea, y hay otros casos que se van a un extremo donde el joven es muy rebelde, o sea, y ahí es donde usted puede ayudar a dicha familia, me imagino. Sí, y también hay que tomar en cuenta, ahora que mencionas las diferencias individuales entre unos adolescentes y otros, que el objetivo de los tratamientos con cualquier persona, con cualquier ser humano, pero sobre todo en la adolescencia, no es que se conviertan en personas dóciles que van a respetar y a seguir todas las instrucciones que les den los papás. Sí, no queremos que ocurra eso, porque en primer lugar pues no se trata de formar militares, y en segundo lugar también podría poner al adolescente en riesgo o en peligro. Si el adolescente no sabe dar su opinión o no sabe decir no, puede ponerse en alguna especie de peligro con otras personas, ¿no? Porque tal vez el papá estaría muy feliz o la mamá estaría muy feliz si el adolescente es muy obediente conmigo, pero no sé si le estaría tan feliz si el adolescente fuera muy obediente con cualquier persona. Exacto. ¿No? Entonces no es el objetivo general. Sí, es lograr un punto medio
y que no pierda su personalidad, pues el joven también. Exactamente. El siguiente punto a tratar es el uso de tecnologías. Este es el pan de cada día en la consulta con los adolescentes, ¿no? Es uno de los temas de más problemática. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos esto de que una posible recompensa a una serie de conductas bien hechas por parte de tu hijo sería como ayudarle o permitirle pasar más tiempo en tecnologías, no quiere decir tiempo ilimitado, ¿no? Exacto. Ahora, aquí también hay una serie de recomendaciones. La primera es que hay que aceptar que ya estamos en un mundo digital, ya estamos inmersos en el mundo digital. Entonces, querer rechazarlo no va a funcionar. Es querer nadar contra la corriente, porque esto va más, cada día nos va a ir cobijando, nos va a ir absorbiendo más todo lo que es digital, todo lo que es la tecnología, o sea. Y ya que está ahí y que es inevitable, lo que sí que tenemos que hacer es educarnos todos. Y aquí yo lo mencionaría como una educación bilateral, una educación por parte del adolescente y una educación por parte también del adulto. Que conozcamos cómo funcionan, que conozcamos los potenciales peligros de cada una de esas aplicaciones o de cada uno de esos medios. Saberlas aprovechar, saber sacar lo bueno de dichas tecnologías. Y aquí yo lo que recomendaría es no te rehúses a estudiar sobre cómo funcionan las tecnologías que utiliza tu adolescente, ¿no? Cómo funciona la red social que usa, cómo funciona el videojuego que usa y las recomendaciones de edades. Eso también es bien importante. Muchísimas personas, si yo les pregunto, oye, ¿cuál es la edad recomendada para usar TikTok? No sé si me la sepan decir, ¿no? ¿Cuál es la edad recomendada para utilizar el videojuego de tu hijo? Y fíjense que nada más que, bueno, aquí como no sé si en todos los países, pero bueno, aquí en México se da que hablando de videojuegos, hablando de todas las aplicaciones, todos traen por ahí el loguito de la edad recomendada, que la misma aplicación, que la misma película, que el mismo videojuego te dice qué edad es la recomendada para dicho tecnología. Pero no, ¿a poco no es un dato bien ignorado por la mayoría de las personas? Ahora, ya lo veo y hasta ¿sabe qué será ese logo? Sí. Para aquellos que tengan hijos menores de 13 años, nada más así como dato general, la mayoría de las aplicaciones de uso cotidiano, como las redes sociales y la mayoría de los videojuegos que son populares, marcan como edad mínima los 13 años. O sea que si por ahí tienes un muchachito de 10, 11, 12, pues no debería estar en esos medios, ¿no? Ahora, yo entiendo que es muy difícil para muchos padres que trabajan tal vez ambos, o que simple y sencillamente no pueden estar supervisando todo el tiempo a los muchachos, y que los muchachos pues ya tienen sus teléfonos, a veces desde la primaria ya están ahí con sus teléfonos libres, ¿no? Y ahí es donde quiero que hablemos justamente de estos temas. Como recomendaciones generales, también la Academia Americana de Pediatría suele sugerir que antes de los 2 años no se tenga contacto alguno con teléfonos o pantallas, ¿no? Que de 3 a 5 años no haya una exposición a pantallas mayor a 1 hora, y que de 6 hasta 18 años no se superen las 2 horas al día. De hecho, esta recomendación de que no se superen las 2 horas al día ya aplica para la población en general, pero nuevamente, de casos particulares vamos a hablar de un montón de diversidad. No, ya oyeron mi gente, yo aquí doy 4. Que sí, que por su trabajo, que por sus estudios, ¿no? Yo, por ejemplo, que tomo una clase de 2 horas, ahí ya se me fueron mis 2 horas, ¿no? Y es una clase que tengo que tomar en línea. Entonces, hay variaciones individuales. Fíjate que se ha visto que en promedio la población suele rondar las 7 horas al día. En medios digitales, en algún dispositivo, ya sea uno u otro, porque a veces te quitas de aquí y te vas al celular, apagas el celular y vamos a la tele. Entonces es altísimo el promedio, ¿no? Yo les sugeriría que si quieren dar el primer paso, traten de no exceder las 5 horas para empezar, ¿no? Si son muy afines a la tecnología. Y ya si quieren dar otros pasos adelantados, pues ya traten de bajarlo alrededor de 2 o 3. Pero sí es un tema, ¿no? Es todo un tema, porque a final de cuentas nuestros trabajos están ahí, nuestros estudios están ahí, nuestros amigos están ahí, enterarnos de las novedades que están pasando en nuestra comunidad también están ahí, y entonces cada vez se vuelve más difícil apartarnos de la tecnología. Y era lo que le comentaba, esto cada vez nos va a ir envolviendo más, entonces a poquito, pues, ya hay muchos negocios que ya son por medio de alguna aplicación, que ya son por medio del internet, entonces ¿cómo vas a cuidar tu negocio? Pues enfrente de una pantalla. Sí.
nada más pues como hacer conciencia, ¿no? Analizar cuánto están utilizando los dispositivos. Tomar descansos, por lo menos, me imagino cada 2 horas un descansito, regresar. Sí, también tomar descansos, hacer estiramientos, claro que sí. Y incluso algo que sirve mucho, que se ve como una cosa chiquita, pero en realidad es gigantesca, es tener el dato exacto de cuánto tiempo yo le invierto a eso. Y para eso algunas aplicaciones como Facebook te puedes meter ajustes y ahí te dice cuánto tiempo en esta semana estuviste en cada día en la red social, ¿no? Y hacer un conteo de cuánto tiempo estamos ahí ya es significativo. Tan solo el hecho de darnos cuenta de, no manches, ¿cómo que 7 horas? Sí cumplo las 7 horas al día en dispositivos, ¿no? Entonces eso ayuda. En particular en temas de niños y de adolescentes, lo recomendable es que no utilicen las tecnologías ni al despertar ni antes de dormir. Y son dos de los momentos que causan más problemas con los papás, ¿no? Que luego despierta y luego al teléfono, ¿no? Y a veces ni se para a desayunar por estar ahí en el teléfono. Y lo mismo cuando se van a acostar, pues sí, se lleva el teléfono a la cama y de repente me despierto para ir al baño, para tomar agua o lo que sea, y ahí lo veo todavía a las 2, 3 de la mañana en el teléfono. Y bueno, pues si se puede llegar al acuerdo con el adolescente y el adolescente lo cumple, de no utilizar el teléfono a la hora, después de cierta hora, no hay problema. Hay adolescentes con los que se puede, pero si vemos que no es posible, nuevamente se vale ser un poquito más autoritario en ese sentido y retirarle el teléfono para que no se afecte su hora de sueño. Sí, porque, ¿sí? Bueno, ya lo interrumpí. Sí, no te preocupes. Pero se han llegado o se han visto casos donde se empieza uno a descuidar como padre y llega al punto donde le quitas o le retiras el dispositivo al niño. Bueno, hablando de casos no tan graves, te hacen un berrinche que se tiran al suelo, pero se ha dado el caso donde llegan a punto de suicidarse los jóvenes porque les quitaste el dispositivo. O sea, ¿para qué esperarte tú como padre a un grado de eso? Sí, que mira, al inicio, casi siempre cuando ponemos un límite a quien sea, en cualquier momento, a nuestra pareja, a nuestro hijo, a alguien que era como abusivo o manipulador con nosotros, siempre que ponemos un límite esperaríamos una reacción de berrinche del otro lado. Va a ser un conflicto, se va a realizar un conflicto, pero hay que tratar de llevarlo. Claro, pero no podemos evitar poner límites solo para evitar esa clase de conflictos. Para evitar el conflicto, ¿no? Exactamente, porque después de lo que le digo, y se llega a dar casos así de graves, o sea, no es que yo no, pero sí se llegan a dar. Sí, pues ya ves que incluso ahora tocamos un tema hace poquito de depresión y suicidio y mencionábamos que no hay que menospreciar, ¿no?, lo que es importante para cada individuo, para cada ser humano y la forma en la que cada uno de nosotros sufre las cosas. Pero pues si lo das seguimiento con escucha, con comunicación y explicando las cosas, obviamente es más probable que funcione y que el adolescente termine por entender la situación. Es que la mayoría de los adolescentes y de los niños sí entienden o sea, por qué les ponen los límites, pero también son inteligentes, o sea, también van a ver hasta dónde pueden poner ellos sus propios límites, ¿no? Hasta dónde pueden llegar. Hasta dónde te pueden convencer, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un juego de individualidades. Es válido, pero hay cosas en las que como adultos no podemos ceder. Sí, recordar que están en la etapa más rebelde, pues, en la adolescencia. Y la otra recomendación respecto al uso de tecnologías es que facilitemos, en la medida de lo posible, en la medida del tiempo y del dinero, actividades alternativas. Porque muchas veces pasa que cuando los adolescentes tienen un interés en particular, como por ejemplo me gustaría aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? Pero pues no hay fondos para comprar un instrumento musical. Entonces ahí se ve como un poquito entorpecido el hecho de que el adolescente pueda hacer otra actividad. El trabajo aquí de los cuidadores, de los papás, sería ver la manera en la que te acerque a ello, aunque no sea con dinero, pues buscar la manera, ver entre mis amigos, ver entre mis contactos, incluso buscar en videos formas de aprender, o a estar más cerca de esa pasión, de ese pasatiempo que apoyarlos tienes. Más que nada, o sea, sí, aquí como bien dice usted, doctor, bueno, si al joven le dice, oye mamá, pues yo me quiero enseñar a tocar, ¿cómo se llama la que tocan estos la gaita, creo que se llama, sí. Entonces, caray, ni lo conoce el instrumento, bueno, vamos a investigar poquito, o sea, aunque te suene raro, y aunque tu familia no haya nadie de músico, pero si tú oyes que el joven dice, pues bueno, vamos a echarle tantito la mano, va a ser, y eso es, yo creo que sea en todos lados, a lo mejor sea, les dicen,
una calenturita del momento. A lo mejor el muchacho, sí, quiero aprender a tocar, tú vas y como quieras, se la consigues, se la compras 2, 3 meses y ya la abandonó. Pero bueno, en una de esas, en alguna de esas, a lo mejor al rato ya diga, no, ahora quiero enseñarme a tocar la batería, ahora quiero enseñarme a tal deporte. Bueno, lo que importa, bueno, me imagino aquí que hay que apoyarlos, hay que echar la mano. Y la mujer en una de esas, a lo mejor en una de esas se quede el muchacho y pegue alguna de esas. Sí, fíjate que hay muchas ocasiones en las cuales la asesoría al adolescente en particular, cuando nos ganamos la confianza de este muchacho, de esta muchacha, y ya se abre a nosotros y dice, bueno, sí, me gustaría hacer esto, pero se me hace tonto, ¿no? Vemos muchas ventanas de oportunidad. Para ponerte un ejemplo, hace poco vi a un muchacho que pues uno de sus pasatiempos era estar con plastilina, ¿no? Jugar con plastilina y hacer cosas con ella. Y de repente platicamos sobre ese pasatiempo en profundidad y nos dimos cuenta de que había personas que se dedican a esculpir cosas con materiales similares a la plastilina, como la porcelana fría, y que además esas figuritas son muy vendidas en temas de 15 años, de primeras comuniones, ¿no? Y que no solo en esas figuras, vamos a, pues hay cuantos artistas que esculpían bastantes figuras ya, pues a niveles pues ya más superiores a eso, no pensando nada más en eso. En otros materiales, que puede irse hacia un camino artístico, también se puede ir hacia un pequeño negocio local, se puede ir hacia muchos lados. Exactamente. Y que no estaban siendo contemplados porque se veía la actividad como una tontería. Así es, se les llama, bueno, hay alfareros, aquí hay también una familia de alfareros que me sigue, que pues es hablando algo de eso. Entonces, y es un negocio familiar. Le digo, aquí es lo que pasa, que a veces, muchas veces se da el caso de que, bueno, pues si en mi familia nadie es alfarero, ¿tú por qué quieres andar haciendo figuritas? Entonces ahí es donde veo que también hay un poco el que luego no los apoya aún. Sí, el principio básico sería que ningún interés y ningún pasatiempo es a priori algo tonto ni una pérdida de tiempo, ¿no? Todos tienen un potencial que explotar. Y aunque no fuese hacia una profesión o hacia una dedicación, el hecho de sentir placer al realizar la actividad ya es ganancia. Exactamente. Entonces sí, como favorecerlo en la medida de lo posible, en la medida de los recursos de la familia, incentivarlo. Otro de los temas, bueno, este es de los que me echan más a mí, no sé, como que eso háblalo tú, ¿no? Pero que es bien importante que los papás le pierdan el miedo a estudiar y a comprender y a platicar sobre la sexualidad, ¿no? Hijos, mano. Aquí pues me gustaría como brindar una orientación muy genérica sobre temas de sexualidad que después cada uno mediante sus intereses puede explorar y puede estudiar mejor y después tocar con sus hijos, ¿no? Uno de ellos es la diferenciación entre sexo, género y orientación. Esto confunde mucho a las personas en general. El sexo lo vamos a entender como meras características biológicas de nacimiento, ¿no? Nace con pene, decimos que es un hombre; nace con vulva, decimos que es una mujer; nace con ambos o con parte de ambos y decimos que es una persona intersexual. Y hasta ahí no hay mayor confusión. O se es hombre, o se es mujer, o se es intersexual, ¿no? O alguna forma de ello. Porque también hay hermafroditismo y hay variaciones que dependen mucho de tus órganos, de con qué naciste o con qué cromosomas naciste. Entonces ahí no hay discusión alguna. Pero luego, cuando metemos el tema de género, ahí ya hay problemas y ahí ya hay debates, ¿no? Porque género, a lo que nos vamos a referir con ello es a cuál es como mi expresión en el mundo. Por ejemplo, la vestimenta. Yo puedo ser un hombre y que me guste vestir de rosa, ya decimos que el género con el que me estoy vistiendo es femenino. Pero yo sigo siendo un hombre y puedo seguir siendo un hombre heterosexual, es decir, que me gustan las mujeres o las personas del sexo opuesto. Sí. Entonces, el género usualmente lo vamos a ver en la vestimenta, lo vamos a encontrar también en gustos y pasatiempos. Por ejemplo, la danza es un gusto que usualmente, culturalmente, le asignamos a lo femenino. La mecánica automotriz usualmente se la asignamos a lo masculino. Así es. Y bueno, ver y toda la sociedad luego te pintas y te ve en danza con un hombre en danza y dice, ya te dice afeminado, por no decir más la palabra popular que le dice a una mujer de mecánica, pues aunque se dé un poquito menos, pero también pues, es dolor, ¿no? Hasta aquí, o sea. Sí, y llama la atención, ¿no? Porque ya tenemos como categorizado que todos los hombres deben hacer cosas masculinas
y todas las mujeres deben hacer cosas femeninas. Pero bueno, cada vez se acepta más que hombres hagan cosas femeninas y mujeres hagan cosas masculinas, de tal manera que esto de las actividades de género, su género, como exacto, dice usted. Exacto. El género pues es básicamente cómo me visto, qué me gusta hacer y qué actitudes tengo. También las actitudes personales se suelen esquematizar dentro de lo masculino y dentro de lo femenino. Si yo soy serio, incluso agresivo, esas actitudes suelen asociarse con lo masculino. Y si yo soy delicado y me gusta ayudar y me gusta cuidar, curar, lo asociamos a lo femenino. Entonces, aquí también hay que tratar de entender y de aceptar que yo puedo ser un hombre varón y tener muchos gustos, muchas actitudes y expresar mi imagen de manera muy femenina y que eso es válido y es correcto. Y luego el tercer término es en el que, como el que hace cortocircuito en la mente de todos, que es el de la orientación sexual. La orientación sexual solamente es yo con quién me quiero asociar romántico, afectivo y sexualmente. Es decir, a mí en términos simples, a mí quién me gusta, ¿no? Me gustan los niños, me gustan las niñas, me gustan ambos. Entonces, sabemos que si eres un hombre y te gustan los hombres, entonces la palabra correcta es decir homosexual. Y si eres un hombre y te gustan las mujeres, la palabra correcta es decir heterosexual. Y si eres un hombre y te gustan ambos, o sea, tienes afinidad por ambos, bisexual. Y de ahí hay muchos otros, ¿no? Depende de... ¿Cuántos van? ¿60 y tantos? No, eso es en géneros. Pero en orientación, pues hay pocos más, nada más. Pero vamos a mantenerlo así, simple. Me gustan los hombres, o me gustan las mujeres, o me gustan ambos. Ahora, la cosa es que todas estas combinaciones son posibles. Yo puedo ser un hombre con gustos de género femeninos y puedo seguir siendo heterosexual. Es decir, mi género no va a determinar mi orientación. Y así ya puedes hacer como el esquema, ¿no? Y ahí es donde podemos preguntarle a nuestros hijos, ok, pues yo visiblemente y porque sé que cómo nació, sé que es hombre o sé que es mujer. Por sus gustos, por su vestimenta, yo puedo ver por ahí algunos mayormente masculinos, aunque se permite tener gustos femeninos, pero es mayormente masculino, un hombre masculino, ¿no? Y luego yo puedo preguntarle, oye, ¿has sentido afinidad? ¿Te ha gustado niños o niñas? Y ya depende de su respuesta, sabré que la mayoría de los hombres varones pueden ser heterosexuales y por eso les solemos decir minorías a las personas homosexuales, porque sí tienden a ser numéricamente menos, ¿no? Pero que no hay ninguna, como antes se pensaba, enfermedad que determine tu orientación sexual. No, simple y sencillamente es como el sexo es algo pues con lo que naces, ¿no? Yo voy a nacer con una afinidad por este sexo en particular, ¿no? Pero bueno, este tema pues desde luego que sé que es controvertido, sé que es debatible y sé que es complejo, pero de momento con que yo muestre interés por conocer la diferencia entre ellos, sexo, género y orientación, con eso créeme que tu hijo va a tener más ganas de platicar, ¿no? Porque esa es la otra cosa, que con el acceso a medios digitales los muchachos suelen estar muy informados de esto. O sea, esto los muchachos sí que lo entienden bien. No, y se dan a la tarea de investigarlo. Sí, y luego, por ejemplo, algo que ocurre mucho es que cuando el niño o la niña, que tal vez es muy afín a su género y también es heterosexual, o sea, no es nada con el que el papá o la mamá pueda tener problemas, pero ve que el papá o la mamá es intolerante con expresiones de género contrarias a su sexo, o que es intolerante con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, sí como que le pierden un poquito de respeto, ¿no? Porque pues, se ve así como de por qué mi papá no se actualiza, por qué mi mamá no se actualiza en estos temas, ¿no? Que hoy en día ya no es excusa la religión, porque la religión actualmente, incluso lo pueden ver en posturas de vaticanas o del papa, ya no hay mucho conflicto con estos temas, ¿no? Ya se están acercando cada vez más saberes científicos con saberes teológicos. Otro de los temas importantes a mencionar respecto a la sexualidad son las prácticas sexuales individuales, o lo que llamamos el autoerotismo. Es bien importante romper mitos respecto, por ejemplo, a las fantasías personales o a la masturbación. Ninguno de ellos tiene nada de malo. Es sano mientras no interfiera, por ejemplo, con tus horas de sueño, mientras no interfiera con los límites no negociables, ¿no? Con que le faltes al respeto a alguien más, con que lo hagas demasiado y te quiten tiempo de tus actividades personales.
En esta etapa es muy recomendable incluso que haya autoexploración. Sin embargo, sí hay contraindicaciones, ¿no? Hay contraindicaciones cuando tienes una pareja con vida sexual activa, pues se recomienda que no lo hagas tanto o que no lo hagas de plano para que no vayas a tener problemas en la intimidad con tu pareja. También se suele recomendar en términos genéricos que no vean pornografía. Ajá. Bueno, esta es una recomendación casi universal, ¿no? Porque la pornografía suele tener muchas consecuencias negativas en el cerebro de las personas. Uno de ellos es que te vende una idea de la sexualidad muy falsa, ¿no? Otro de ellos es que hace como que la necesidad de estar cambiando lo que ves muy a menudo, y eso hace que ya no puedas sentir como un impulso sexual hacia una sola persona o hacia una sola imagen, ¿no? Entonces, tiene muchos efectos negativos que pues de momento no voy a explicar a fondo, pero que sí sepamos que si la pueden evitar, lo mejor posible, ¿no? Que si van a tener fantasías sexuales o si se van a masturbar, lo hagan pues con la misma creatividad, con el mismo esfuerzo y centrados en las sensaciones físicas de su cuerpo, que es el objetivo, conocer las sensaciones físicas de mi cuerpo, y luego cuando yo las vaya a compartir en una pareja, sepa qué es lo que me gusta, cómo me siento satisfecho, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos las imágenes estas de la pornografía en la cabeza y ya estamos con una pareja, esas interfieren muchísimo y hacen que las relaciones sexuales no sean ni tan disfrutables ni tan saludables como podrían haber sido. Entonces, no le tengan miedo a estos temas de que son complicados, pero no les tengan miedo. Y la última orientación que le pueden dar a los adolescentes respecto a la sexualidad ya es en las relaciones de pareja. Todo lo que tiene que ver con el noviazgo, pues nada más procurar que no haya violencia en el noviazgo, que no hayan forcejeos o condicionamientos, ¿no? De que si me quieres, entonces hay que hacer esto en el noviazgo. Mucho cuidado con eso. Sí, y retrasar de preferencia la vida sexual, esto también lo habíamos mencionado en alguna ocasión. No es necesario que si yo quiero tener una vida sexual con mi pareja en la adolescencia, no es necesario que haya penetración. Hay otras actividades sexuales que se pueden llevar a cabo y que no me ponen en riesgo ni de contraer una enfermedad de transmisión sexual ni de embarazarme en un momento en el que no lo tengo planeado. Entonces, esto también se puede abrir el papá o la mamá a hablarlo con sus hijos y va a ayudar. Es que muchas personas creen que si hablamos de sexualidad vamos a promover que los muchachos tengan relaciones sexuales tempranas, y a veces es todo lo contrario. Es con el fin de, más bien de que tomen conciencia los jóvenes, porque toman conciencia. Mucha gente cree que los jóvenes se van pues como borreguitos, y no. Yo al menos así lo veo. El chiste es saberlos hacer, que tomen conciencia, que entiendan, que vean cuáles son las consecuencias de esos actos. ¿Sí? Y a final de cuentas tengamos en cuenta que entre más información tenemos sobre las cosas, mejores decisiones solemos tomar, ¿no? Exacto. Entonces hay que ayudarlos a informarse. Y otra de las, bueno, este tema también es gigantesco, pero lo voy a agrupar en unas cuantas categorías, que son orientar a los muchachos para la vida. Y aquí podemos incluir la orientación académica, que es sentarte a platicar con tu hijo, con tu hija o con pues el muchacho que tienes a tu cargo. ¿Qué quiere, hacia dónde se quiere desempeñar, qué actividades quiere realizar para sí mismo y para la sociedad, también cómo quiere ganar dinero, si quiere seguir estudiando o si no quiere seguir estudiando, qué habilidades quiere desarrollar, porque también hay que tener en cuenta que estamos muy habituados como sociedad a que el único marcador de inteligencia que tenemos de las personas es cómo les va en la escuela. Y exacto. Eso es extremadamente incorrecto. Y vamos ahí de nuevo. Exactamente. O sea, hay jóvenes que les dicen o les impones el estudio hasta terminar una carrera, y resulta que saliendo de su carrera ya no, pues por X razón, por cuestiones azares de la vida, no pudo desempeñar su carrera, termina realizando un oficio que nada tuvo que ver con su carrera, y sí perdió aquel montón de años en estudiando la carrera, cuando pudo ya tener mucha más experiencia dentro del oficio que tal vez a él le gustaba. Sí, entonces nada más como no caer en ese error. Claro que muchas veces también lo que pasa es que los muchachos no conocen la gama inmensa de profesiones que existen, ¿no? Y entonces piensan, por ejemplo, dice, es que a mí realmente lo que me gusta es estar en el campo, ¿no? Y dices, bueno, es que hay un montón de profesiones que podrían ayudarte para el campo: la administración, la contabilidad, las ingenierías de agricultura, de agronomía, o sea, hay un montón, ¿no?
Y muchas veces nada más es como de ayudarles a sobresaltar como esos obstáculos que suelen ver como gigantescos y que no lo son, ¿no? Sacarte un 6, un 7 en matemáticas o en inglés o en materias que a ti no te gustan no es tan grave. No es pensar que no eres bueno para esa actividad. No es tan grave si te va a llevar a donde quieres llegar, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor él diga, bueno, pues yo quiero ser un agrónomo, ¿no? Me encanta andar en el campo, ser un agrónomo. No va a ser un físico matemático. A lo mejor vaya mal en matemáticas, pero en ciencias naturales, donde le enseñan, me imagino que más a él, pues va a ir mejor, entonces hay que... Y la otra cosa es que pasando los troncos comunes, es decir, pasando la educación básica, media superior y la preparatoria, usualmente ya en la universidad pueden elegir exactamente lo que quieren y ahí todo el contenido es sobre lo que les gusta. Entonces, ya enfocado a dicho estudio. Entonces ahí la orientación académica, ¿no? Orientación de habilidades, esto tiene que ver con lo que hablábamos de los pasatiempos, pero también de otras habilidades que podamos conocer que son importantes, ¿no? Y no menospreciarlas. Por ejemplo, aquí es muy común que los muchachos tengan planeado ir a Estados Unidos, ¿no? A trabajar. Y muchas veces los papás les dicen, sí, estaría muy bien, ¿no? Sé que se puede conseguir buena vida cuando vamos para allá o cuando tu tío fue para allá o cosas así. Pero ¿por qué no, por ejemplo, dentro de ese mismo plan, adquirir habilidades como el aprendizaje del idioma inglés, adquirir habilidades como la expresión verbal, ¿no? Como el tener más fluidez al momento de hablar o más carisma, ¿no? Entonces, todas esas habilidades como herramientas al mismo tiempo. Todas esas habilidades usualmente no las generamos porque tenemos un bloqueo al que le llamamos yo soy así, ¿no? Cuando las personas dicen yo soy así, usualmente se cierran a entrenar habilidades. Entonces, por ejemplo, yo soy muy callado, pero no significa que no pueda desarrollar habilidades para ser más expresivo. O lo contrario, yo soy muy expresivo y a veces digo cosas que hacen sentir mal a los demás o no sé, a veces ni pienso lo que digo. No significa que no puedas adquirir habilidades para la regulación verbal. Entonces hay que tener en cuenta eso. Se le puede fomentar al muchacho o a la muchacha que desarrolle más habilidades, aunque no sean visiblemente útiles o productivas. También es válido desarrollar habilidades solo porque yo quiero ser más así. Exacto, apoyarle siempre, más que nada. Otra forma de orientación es la orientación sobre cómo tomar decisiones. Aquí, para mantenerlo simple, yo diría que lo más importante en ese momento de la vida es aprender a tomar decisiones por el largo plazo y no por el corto plazo. Es decir, por aquellas cosas que van a tener una consecuencia permanente o más o menos duradera y no por de qué tengo ganas ahorita o de qué no tengo ganas ahorita. La orientación para ayudarles a tolerar el malestar. Esta es una de las cosas más importantes en cuanto a temas emocionales con adolescentes. Los muchachos en esta etapa de la vida, si no tuvieron buenos modelos en la sociedad, si no se les entrenó de buena manera, son malos para tolerar la frustración, son malos para que se les diga que no a algo, son malos para que las cosas no pasen como ellos quieran. Y ante todos esos eventos se molestan mucho o se deprimen mucho o le exigen a la vida que las cosas sean como ellos quieren que sean. Entonces, ayudarles a los muchachos a aprender que eso no funciona, que es mejor ser sabio respecto a cuando las cosas no pasan como yo quiero que pasen, no necesariamente quererlas imponer, ¿no? Eso va a ayudar mucho tanto para que tú tengas mejor relación con los demás, pero también para que no vivas cada frustración como muy horrible o muy terrible. Que no te la cobijes tanto. Exacto. Además, también se ha visto que aquellos muchachos que tienden a ser más prosociales, es decir, a aportar más a la comunidad y a ser mejores personas en términos moralistas, son aquellos que tienen buena regulación emocional y que son empáticos con los demás. Entonces, esta parte de la regulación emocional es importantísima. Y la última forma de orientarlos, que yo veo también muy importante, es orientarlos sobre su autoaceptación. Aceptar su imagen corporal, aceptar sus habilidades que tienen hasta ahora y no verlas mal si, por ejemplo, yo no estoy bien flaquita, o si yo no estoy bien musculoso, o si yo no soy rubio, o sea, todas esas cosas en las cuales estamos muy sugestionados también en ocasiones por el social media. Vemos a los muchachos en TikTok o en Instagram y ahí hay puras personas, pues desde luego con imágenes un poquito irreales o algunas pues modificadas, ¿no? Con
cirugías y todo eso, que hace que los muchachos se sientan muy mal consigo mismos. Entonces, estar ahí para orientarlos respecto a la aceptación de quiénes son y de que se hagan o no se hagan modificaciones, se pinten el pelo o no se pinten el pelo, o sea que eso no va a cambiar su valor como seres humanos y tampoco va a cambiar el valor que tienen en la comunidad. Entonces, ese tema es un poquito también como complicado, porque muchas veces es algo que decimos. Si hasta una foto con los filtros, ya cuando, caray, ajá, ya no sí, la sí. reconozco. Y es algo que a veces decimos, pero no llegamos a creérnoslo, ¿no? A pesar de que todos sabemos que es verdad, que no va a modificar mi valor si soy más delgado, más gordito, o más alto, o más chaparro. Entonces, esos serían como los temas de orientación. Y me gustaría terminar con una pequeña frase que dice el artista Salvador Dalí, que dice: la mayor desgracia de la juventud actual es que ya no pertenecemos a ella, dando a entender que muchas veces nos quejamos mucho de la juventud cuando en realidad parte de ello puede ser que extrañamos ser jóvenes, ¿no? Extrañamos poder tener ese grado de rebeldía, ese grado de ambición con el mundo. Que ya no dejen la moto. Entonces sí sería como una buena idea tomar en consideración estos puntos si tu objetivo es comunicarte mejor con tu adolescente. Fíjate que, nomás que estaba apuntando la frase, pero hablando dentro de la frase, encierra mucho, y a muchos adultos se nos olvida que nosotros pasamos ya por esa edad, no sé, y luego por eso los conflictos con ellos mismos. No sé, como dice usted en la frase, más bien es tal vez un poco la envidia de que quisiéramos estar en esa edad, no sé, tal vez Y como tú dices, el olvidar que yo cuando era adolescente también recuerdo que era imposible platicar con mis papás, ¿no? Que yo trataba de pedirles un permiso y no me lo daban y me parecía injusto, o que yo les decía que yo no había hecho algo y no me creían. Y entonces todas esas cosas hay que recordarlas. Pasa, y no solo con los adolescentes, a los adultos yo veo, y a muchos les pasa, a muchos les digo, oye, a veces un niño jugando y lo regañan, a darle unas nalgadas, un golpe. Dice, oye, ¿y a poco cuando tú eras niño no jugabas? No, pues sí, entonces hay que entender que son niños, hay que entender que son adolescentes, hay que entender para todos y saber, pues más bien, como dice usted, ver de qué manera nos podemos comunicar con ellos y llevar, como dice usted, que ganen ellos y que ganemos nosotros. Sí, y al final así ocurre, ¿no? O sea, la interacción es mejor, es más satisfactoria y también hay más confianza.